Amén. Amén. Damos gracias al Señor entonces y Jimenita, le dejo la palabra. Jimé, usted sabe. Hola, hermanas, buenas tardes. Hace tiempo que no me conectaba, la verdad. Como le comentaba a la pastora, había estado un poco complicada de salud igual. Y bueno, a raíz de que me enteré de que los pastores estuvieron enfermitos, me puse en contacto con la pastora y ella en esta oportunidad me pidió si es que podíamos hablar del tema de las vacunas y de la enfermedad del COVID. Debo reconocer que en esta oportunidad no es un área que yo maneje a cabalidad. A raíz de eso le pregunté a la pastora si podía incorporar a mi hermana, que es Daniela, porque Daniela es de profesión químico-farmacéutico y en marzo se recibió de su doctorado en biotecnología. Entonces, como ella sabe todo el proceso de elaboración de las vacunas, por las fases que tiene que pasar y está más interiorizada en todo este tema de biotecnología, le pedí a ella si es que nos podía colaborar en esta oportunidad porque es un tema más de su dominio. Y bueno, yo creo que el Señor igual hace las cosas de alguna manera, ya que también nos permite que la Dani pueda participar con nosotros. De a poquito capaz la vayamos incorporando, digamos, más hacia Diosito. Así que en realidad yo en este momento voy a hacer solo un nexo y le voy a dejar la palabra a mi hermana para que ella prepare un PPT. Yo le pedí que preparara un PPT con información general y científica respecto de las vacunas, para que después podamos hacer consultas. Y yo voy a hacer nada más que la presentadora de ella en realidad en esta oportunidad. Mi área es más el área ginecológica, obstétrica, entonces ahí yo me manejo en esos temas, pero en esto la verdad es que prefiero darle el pase a ella. ¿Ya? Así es que, Dani. Ya. Pase aceptado. Como decía la Jimenita, yo preparé un PPT que en realidad está bien resumido, pero creo que habla de las cosas que son más importantes que se han hablado últimamente acerca del desarrollo de las vacunas, ¿ya? Quiero partir planteando mi postura en relación a las vacunas. Primero, yo soy científica, entonces me baso en la evidencia científica que existe para poder tomar una decisión en relación si las cosas son buenas o son malas. Y en este caso, ¿no es cierto?, tenemos experiencias de años de que las vacunas funcionan, ¿verdad? Y que funcionan bien y que son seguras. En relación a esto de la seguridad de las vacunas, también es importante mencionar que quizás hay alguna de ustedes que por ahí ha escuchado que las vacunas producen autismo porque tienen excipientes que son peligrosos y todo, pero en particular ese estudio que se hizo en donde se demostró que las vacunas podían producir autismo en niños fue un estudio que luego se pidió retirar porque se dieron cuenta que estaba totalmente mal hecho y no era ciencia en el fondo, ¿ya? No era real, no era un estudio real. Y aparte de eso, no hay más evidencia de que las vacunas sean malas, ¿ya? En relación particular al tema del coronavirus, de las vacunas del coronavirus, no sé si ven mi pantalla. Sí se ve, Dani. Ya. Se ve clarito. Ya, entonces les quiero hablar de las vacunas contra el SARS-CoV-2, que es el virus, ¿no es cierto?, que está generando esta enfermedad que se ha denominado COVID-19, ¿ya? Para poder entender un poco cómo funcionan las vacunas que se están desarrollando en contra, o sea, para sanar, ¿no es cierto?, para detener esta pandemia, hay que entender también primero la estructura
cómo se conforma este virus que está generando toda esta enfermedad. No me manejo muy bien en Zoom, pero ¿ven mi puntero? ¿El puntero del mouse? Sí se ve. ¿Sí? Ya. Sí, sí se ve. Entonces, esta imagen que tenemos acá a la izquierda es la imagen de la estructura del virus, del SARS-CoV-2, ¿ya? Los virus son microorganismos que son súper sencillos, son súper simples en cuanto a su estructura, ¿ya? Pero son uno de los más peligrosos en cuanto a las respuestas de nuestro sistema inmune, porque son difíciles de, evaden mucho el sistema inmune, ¿ya? Siendo moléculas tan simples, siendo microorganismos tan simples. Dentro de la investigación que se ha realizado, una de las primeras... uno de los primeros logros muy importantes que se realizó cuando empezó esto de la pandemia fue determinar el genoma y la estructura del virus, ¿ya? Que es esto que estamos viendo acá, para poder determinar particularmente cuáles son las partes de este virus que generan antígenos en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando digo antígenos en nuestro cuerpo, significa a las moléculas que son capaces de reconocer sustancias extrañas en nuestro organismo y que son capaces de atacarlas, ¿ya? Entonces, en este caso, hay una proteína en el virus que se llama esta proteína S, o también, bueno, el S es por Spike, que es su nombre, que es la proteína mediante la cual el virus es capaz de acoplarse a las células del sistema respiratorio, también a algunas células del sistema circulatorio y también digestivo, ¿ya? Entonces, dentro de la estructura de este virus, una de las proteínas más importantes de este virus es esta proteína Spike, ¿ya? Esa es la proteína que nuestro cuerpo es capaz de reconocer y nuestro sistema inmune es capaz de generar anticuerpos en contra de esa proteína, ¿ya? Y de esa forma, entonces, se puede desarrollar una vacuna que permita que nuestro sistema inmune reconozca esta enfermedad viral, ¿ya? O sea, este virus. Ahora, si tuviéramos que definir de manera muy sencilla qué es una vacuna, se entiende como una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos, ¿ya? Estos anticuerpos, estas moléculas que yo les decía que produce nuestro cuerpo y que son capaces de activar el sistema inmune y protegernos frente a distintas infecciones como parásitos, virus, bacterias, ¿ya? Y que en el fondo hacen que nosotros nos sanemos, ¿ya? En general, hay varias estrategias que nos permiten que se han usado en el tiempo para el desarrollo de vacunas. Ya pueden ser, como dice acá, suspensión de microorganismos muertos o atenuados, de productos o derivados de este mismo microorganismo. No sé si han escuchado en las noticias cuando dicen, por ejemplo, la vacuna de Oxford va a usar un vector, que es otro virus, ¿no es cierto?, para internalizar el material genético o generar una proteína del virus que permita activar el sistema inmune. O también en las noticias se ha escuchado harto de los virus atenuados, ¿ya? Que es como si este coronavirus, o sea, como este SARS-CoV-2, le quitaran un poquito de energía, por decirlo de alguna forma fácil, y luego lo inyectaran en nuestro organismo, y de esa forma el virus es capaz de generar estos anticuerpos, pero no con una reacción explosiva que haga que nos enfermemos, sino que simplemente generemos estos anticuerpos y sobre todo que se generen, que se activen unas células que se llaman linfocitos T y B de memoria, ya que son capaces, se llama de memoria porque son capaces de, en el tiempo, acordarse de que alguna vez estuvieron en contacto con una determinada molécula y generan anticuerpos contra esta molécula, ¿ya? Entonces, en el fondo las vacunas lo que hacen es tratar de incorporar una pequeña parte del virus en la vacuna, de manera tal de que nuestro cuerpo sea capaz de generar estos anticuerpos, ¿ya? Activar nuestro sistema inmune y generar memoria en el tiempo, ¿sí? Las vacunas, en general, nosotros hay un calendario de vacunas, eso se lo sabe mejor la Jime que yo, pero en general hay un
calendario de vacunas que nos permiten, cuando nosotros somos pequeños, ¿no es cierto?, vacunarnos contra cierta enfermedad, y hay algunas que tienen una doble dosis o triple dosis, y hay unas que se colocan solo una vez, ¿ya? Lo que se busca en general en las vacunas es que tengan una efectividad que sea mayor a un 60%, y eso hace que el tiempo de vida media o el tiempo que dure esa inmunidad en nuestro cuerpo sea más largo y no nos tengamos que estar vacunando cada 2 meses, cada 3 meses, ¿ya? Como la vacuna de la influenza, por ejemplo, que se coloca todos los años y que nos protege contra ciertos virus que genera la influenza, ¿ya? El método más habitual para administrar las vacunas es mediante inyección. Esta inyección subcutánea que se coloca generalmente en el bracito o en las piernas en los bebés, ¿ya? También hay algunas que se pueden administrar con un vaporizador, vía nasal también, u oral, ¿ya? Que la vía nasal es una súper buena vía de entrada, tanto de medicamentos como de otras sustancias, porque es una zona que está muy irrigada y llega muy rápido a la circulación sanguínea, al igual que la zona de debajo de la lengua, ¿ya? Debajo de la lengua también es una zona muy irrigada y por eso es que hay medicamentos, existen medicamentos que son sublinguales y que hacen efecto muy rápido, porque se evita el paso, digamos, por algunos órganos, entonces son de efecto muy rápido, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento de lo que he dicho? O tal vez voy muy rápido. Va bien. ¿Voy bien? Ya. Cualquier duda me pueden interrumpir si quieren, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿cómo funcionan las vacunas? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Las vacunas son pequeños trozos de los microorganismos que generan la enfermedad, que se inyectan, o las distintas vías de administración que les acabo de mencionar, que hacen que nuestro cuerpo sea capaz de generar estos anticuerpos, que son estas moleculitas que se ven aquí, ya, que tienen esa forma, que se llaman inmunoglobulinas, que yo creo que también las han escuchado en este último tiempo, porque son las que se detectan cuando nos hacemos estos test rápidos para ver si es que estuvimos o no enfermos de COVID-19. Entonces, al inyectar estos trocitos del virus, nuestro cuerpo genera estos anticuerpos, y la idea es generar, como yo les decía, estos anticuerpos, pero que permanezcan en el tiempo. Para que puedan permanecer en el tiempo, tenemos que activar una parte específica de nuestro sistema inmune, que son estos linfocitos de memoria, que generan estos anticuerpos y que nos hacen mantener esta inmunidad a largo plazo, ¿ya? Entonces, cuando se generan estos anticuerpos y nosotros los podemos detectar en sangre, por ejemplo, se dice que una persona es inmune a esa determinada enfermedad, ¿ya? Ahora, aquí hay un resumen más o menos de lo que yo les estaba contando de los componentes celulares que participan en nuestro sistema inmune cuando nos vemos enfrentados a una determinada infección, ¿ya? Tenemos componentes del virus y dentro de nuestro organismo las primeras células que tratan de combatirlo son los macrófagos, ¿ya? Es como nuestra primera línea de defensa. Luego tenemos las células B, que son linfocitos, ¿ya? Que son los encargados particularmente de las respuestas antivirales, ya tenemos otras células que son de una respuesta que es más tardía, que se llaman células T asesinas, que muchas veces son capaces de eliminar, de destruir, tal cual, así, de atrapar el virus y destruirlo, y que no se nos genere la enfermedad, ¿ya? Pero también tenemos que, dentro de nuestro cuerpo, tenemos unas células que son las células de memoria, ¿ya? Que generan estos anticuerpos, que generan esa memoria que es capaz de reconocer estas proteínas específicas del virus y que nos van a proteger a largo plazo, ¿ya? Por eso es que la ciencia lo primero que hizo fue tratar de descubrir el genoma completo del virus, ¿ya? ¿Cuál era
su material genético, si era un virus, un retrovirus, si era a qué familia pertenecía, cuáles son las proteínas que tenían en su superficie, y por sobre todo, cuáles son las proteínas o las partes de este virus que son capaces de generar esos anticuerpos para poder luego desarrollar una vacuna, ¿ya? Ahora, aunque ustedes no lo crean, el desarrollo de las vacunas, al igual que el desarrollo de los medicamentos, es un proceso larguísimo, es un proceso muy largo que en condiciones normales dura, por ejemplo, hasta 10 años, ¿ya? Todos los años nosotros vemos que aparecen nuevos medicamentos, las vacunas son consideradas medicamentos, vemos que aparecen en el mercado nuevos medicamentos, pero es muy raro que aparezca un medicamento nuevo, ¿ya? Generalmente son isómeros de los medicamentos que ya existen o modificaciones de los medicamentos que ya existen, porque no sé, las 10.000 moléculas que existen como posibles medicamentos, a medida que vamos avanzando en las etapas, que son la fase preclínica, la fase clínica y después llegar a la fase de comercialización. En esta fase preclínica pueden existir, por ejemplo, 10.000 candidatos a fármacos o a vacunas. En este caso particular del coronavirus, del COVID-19, hay hasta el momento 230 candidatos a vacunas, ¿ya? Y de esas 230 candidatas a vacunas, 18 ya han sido probadas en humanos, y de ellas solamente 5 están en fase 3, ¿ya? Les voy a explicar al tiro esto de las fases. Las fases preclínicas son fases de ciencia básica. ¿A qué se llama ciencia básica? A toda esa ciencia que hacemos en el laboratorio, ¿ya? Al poder genotipificar el virus, saber qué tipo de virus es, qué proteínas tiene, cómo está compuesto, cuál es su mecanismo de acción, a qué células del cuerpo se une, todo eso es ciencia básica, ¿ya? Esto que ustedes ven aquí en rojito, en estos cuadros rojos, son los meses que pasan entre una fase y otra. Fíjense que la fase preclínica, que son estas ciencias básicas, y los ensayos preclínicos que se hacen en animales, que se hacen generalmente en ratoncitos de laboratorio o también en monos, pero eso al menos aquí en Chile no se puede hacer por ética. Solamente en algunos países se hace, como China, por ejemplo, y en algunos estados de Estados Unidos. En general se trabaja con ratoncitos. En esta fase preclínica pueden pasar de 0 a 15 meses, ¿ya? Que es harto, ¿no es cierto? Es más de un año. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Voy a correr esto por acá. Perdón, es que estoy tratando de verlas, pero ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta fase preclínica? Es identificar o caracterizar el antígeno, que es la molécula que va a generar anticuerpos, ¿ya? Y se decide la formulación de la vacuna, se decide qué tipo de vacuna se va a usar, si va a ser una proteína que se va a inyectar, si va a ser el virus atenuado el que se va a inyectar, si va a ser el ARN, si es que es un virus ARN que es el material genético del virus, el que se va a usar, si se va a usar un vector o no. Cuando me refiero a vectores, es usar otro virus que ya es conocido, y dentro de ese virus colocar una proteína específica para que entre en nuestro cuerpo y se generen estos anticuerpos, ¿ya? A eso se refiere con que se decide la formulación. Luego, en esta fase preclínica también se analiza la seguridad y la respuesta del sistema inmune, pero en modelos animales, ¿ya? Estas fases que yo les estoy mostrando son fases que están reguladas a nivel internacional, ¿sí? Una de las federaciones más conocidas, que es la FDA, que es de Estados Unidos, que es una agencia regulatoria, establece estas 3 fases de manera obligatoria en el desarrollo de medicamentos, ¿ya? No nos podemos saltar una fase preclínica y pasar directamente a una fase clínica si es que queremos desarrollar un medicamento que sea usado en humanos, ¿ya? Primero siempre hay que probarlo en un modelo animal, ¿ya? Luego viene la fase clínica, que pueden pasar desde los 15 meses hasta 39 meses, ¿ya?
39 meses son más de 3 años, un poquito más de 3 años, en donde primero se hace en la fase 1 ensayos clínicos que ya aquí ya se prueba en humanos, ¿ya? Pero se prueba primero en la fase 1 en humanos sanos, ¿ya? Adultos sanos, aproximadamente 100, ¿ya? Lo que diferencian estas tres fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, es que en las tres se prueban en humanos, pero en distinta cantidad de humanos, ¿ya? En la fase 1 se prueba en 100 adultos sanos, ¿sí? En la fase 2 se prueba entre 200 y 500 adultos sanos, y en la fase 3 de los ensayos clínicos, que esta ya es como la definitoria, en miles de voluntarios, pueden, la mayor cantidad que se pueda. En el caso de Chile se iba a probar la vacuna de Oxford en 3.000 individuos. En Brasil ya se ha aprobado la vacuna, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Rusia ya tiene una vacuna, pero Rusia es un caso aparte porque ellos tienen sus propias legislaciones y sus propias fases, entonces el mundo es como medio escéptico a probar estas vacunas rusas porque como ellos hacen todas sus cosas dentro de Rusia y se aprueban ellos mismos, entonces hay como un poco de reticencia a esa vacuna. Pero no porque sea mala ni porque no funcione, sino porque el país en general no ha dado a conocer todavía cuáles han sido los resultados de esos ensayos clínicos, ¿ya? Y de estas 230 vacunas que yo les mencionaba anteriormente, hay 5 vacunas que están en esta etapa, ¿ya? Que están siendo probadas en miles de pacientes a nivel mundial, ¿ya? De hecho, la vacuna de Oxford ya está aprobado en Estados Unidos en 30.000 pacientes y ha dado muy buenos resultados. Algo que generó un poquito de controversia en las noticias en los últimos días fue que se presentó una reacción adversa grave en un paciente con esta vacuna, que era la vacuna más prometedora, entre comillas, que iba a salir al mercado y que iba a ser probada en Chile ahora en agosto. Chile tiene entre 3 y 5 convenios con países, con empresas biotecnológicas para hacer ensayos de fase 3 de sus vacunas, ¿ya? Y fíjense que en esta fase 3 ya hemos pasado por todo esto. O sea, no es que a alguien se le haya ocurrido ya yo voy a hacer una vacuna con un virus atenuado y se lo voy a inyectar directo al paciente, no. Si estamos en fase 3 es porque ya se ha probado en pacientes, ¿ya? Solo que ahora la cantidad de pacientes que se va a probar es mayor, ¿ya? Lo que les iba a contar de la noticia esta de la vacuna de Oxford es que se generó en un paciente de los 30.000 que se habían inscrito en el ensayo, una reacción adversa grave que se trataba de una mielitis transversa, ¿ya? Esa mielitis es como una inflamación de la médula ósea, ¿ya? Y eso afecta a las extremidades inferiores y puede generar parálisis. Puede recuperarse como puede que no se recupere, ¿ya? Y esa reacción adversa se dio con esa vacuna. El punto es que ahora no se sabe si es que se pararon, ¿no es cierto?, los estudios en este país. No es que se hayan suspendido, sino que se pusieron en pausa para poder averiguar si es que esta reacción adversa que presentó este paciente realmente se debe a la vacuna. ¿Por qué? Porque en estos estudios que se hacen de fase 3 son estudios de doble ciego, ¿ya? Doble ciego significa que hay un 50% de pacientes que reciben un placebo y un 50% de pacientes que recibe efectivamente la vacuna, ¿ya? El paciente no sabe qué está recibiendo, no sabe si es el placebo o si es la vacuna. La persona que le inyecta la vacuna o el placebo tampoco lo sabe, ¿ya? Solamente el laboratorio que está haciendo el estudio con un comité de expertos externo, sabe a qué grupo corresponde cada paciente. Y esto es súper importante porque existe el efecto placebo, ¿sí? El efecto placebo existe y en muchas ocasiones tiene el mismo efecto
que el medicamento que estamos probando. Danielita, explica lo que es el concepto, el efecto placebo, porque no todos lo entienden. Ah, ya. El efecto placebo es conseguir un efecto, por ejemplo, a mí me duele la cabeza, ¿ya? Me duele la cabeza, entonces yo voy y me tomo una aspirina, y se me pasa el dolor de cabeza. Pero en realidad no era una aspirina, sino que era harina, por ejemplo, almidón, ¿ya? Pero producto de que yo supe que me tomé un medicamento para el dolor de cabeza, se me pasó. Ese es el efecto placebo. La capacidad que tiene nuestro cuerpo de generar una mejoría de nuestros síntomas sin haber ingerido algún medicamento, ¿ya? Y eso está muy estudiado también y se cree que es una respuesta a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Cerebral. Que nosotros tenemos la capacidad de poder sanarnos solitos, ¿ya? Pero esto no significa que los medicamentos no sean necesarios. Hay ciertas restricciones, ¿verdad? Por eso es que siempre se prueba en estos estudios de doble ciego, se prueba contra un placebo. Y generalmente el placebo tiene todo lo que tiene la vacuna, menos el virus, ya menos la proteína o el virus o lo que está generando los anticuerpos en nuestro organismo, ¿ya? Entonces lo que hay que ver ahora en esta vacuna de la Universidad de Oxford es saber si es que realmente este paciente recibió placebo o recibió la vacuna. Porque si recibió el placebo, entonces hay que estudiar la historia clínica del paciente y ver si es que él tenía antecedentes de alguna infección viral anterior o de alguna predisposición a infecciones virales o alguna inmunodepresión, alguna enfermedad como lupus, por ejemplo, que generara una disminución de sus defensas y que por eso se le haya generado esta reacción y que no necesariamente sea la vacuna, ¿ya? Y esto fue un caso entre 30.000, entonces es casi anecdótico, ¿ya? Todas las vacunas generan efectos adversos, efectos paralelos, ¿ya? Efectos que nosotros no deseamos. Pueden ser un poco de fiebre, puede ser dolor en el lugar de la inyección, puede ser dolor de cabeza, ¿ya? Ningún medicamento está exento de efectos adversos. El punto es que esos efectos adversos no sean graves, ¿ya? Eso es lo que se busca acá. En el caso de la vacuna, se busca que la vacuna sea efectiva en mayor a un 60%, como les decía anteriormente, para que no nos tengamos que estar vacunando cada 3 meses, ¿ya? Entonces, en esta fase es donde estamos hoy día, ¿ya? En la fase 3, que es casi la última fase para pasar a la fase de comercialización, que es la fase 4, que es una fase que se da, que se llama post-marketing, pero que también está incluida dentro de las fases de prueba de un medicamento. ¿Por qué? Porque como esta comercialización es masiva, es a nivel mundial que se prueba en estos medicamentos o estas vacunas, entonces es posible que se puedan reportar nuevos efectos adversos que no se han visto en ensayos de fase 3, ¿ya? Esta fase clínica está particularmente orientada a evaluar seguridad y eficacia de la vacuna, ¿ya? Lo que se quiere probar aquí no es tan solo que la vacuna sea eficaz, que sea eficaz y que sea capaz de generar anticuerpos y que nosotros prevengamos la enfermedad, que no nos vayamos a enfermar, sino que también que sea segura para el ser humano, ¿ya? Seguridad y eficacia, esas son las palabras claves de esta fase clínica. Si la vacuna es muy eficaz, pero genera muchos efectos adversos, lo más probable es que no pase a una fase de comercialización o fase 4, ¿ya? Porque, como les digo, lo que se busca es que sea eficaz, pero con efectos adversos que sean poquísimos, ¿ya? Y en general las vacunas son así, se caracterizan por eso. Y los medicamentos en general se caracterizan por tener pocos efectos adversos, si no se retiran del mercado, ¿ya? Y fíjense que aquí ya vamos en 48 meses para llegar a esta fase 4, ¿ya? Entonces, es un proceso que es súper largo
Yo sé que en la población en general hay mucha angustia, no angustia, sí un poco angustia y ansiedad también, en que salga luego la vacuna, ¿no es cierto? Que nos vacunen a todos y que podamos generar esta inmunidad de rebaño que se necesita. La inmunidad de rebaño es cuando entre el 75 y el 90% de la población tiene anticuerpos contra una determinada enfermedad. Entonces, si llega una persona enferma, en nuestro círculo cercano, lo más probable es que no enferme a nadie porque el 90% de nosotros tenemos los anticuerpos ya. Y esa inmunidad de rebaño se puede generar de dos formas: que nos infectemos todos de manera natural y nos recuperemos, o que nos vacunemos, ¿sí? Por eso es que de repente estos movimientos antivacunas dicen, por ejemplo, uno de sus argumentos, una vez estaba leyendo una página de los argumentos de estos grupos antivacunas, y decían que las vacunas eran para enfermedades que ya estaban obsoletas. Pero en realidad son enfermedades que están obsoletas porque el ser humano ha podido erradicarlas y mantenerlas a raya con las vacunas, ¿sí? Por estos grupos de antivacunas que hay principalmente esparcidos por Europa, es que han habido estos brotes de sarampión, por ejemplo, que es una enfermedad que supuestamente está erradicada en muchos países, pero como los papás están decidiendo no vacunar a sus niños, entonces se están generando estos brotes, ¿ya? Históricamente, las vacunas se ha probado que han sido muy efectivas y muy seguras también, ¿ya? La evidencia científica ha probado eso en el tiempo. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Esta vacuna que pueda venir en camino de cualquier lado, la de Oxford o la de cualquier otro lado, ¿va a ser necesario de que todas las edades entren en vacunación o va a haber un resguardo, por ejemplo, si son adultos mayores o tienen enfermedades declaradas? Lo que establece el plan estratégico hasta el momento es vacunar a la población de riesgo. Esa población de riesgo significa el personal de salud, los niños pequeños y adultos mayores. Eso es lo que se ha establecido hasta el momento. Porque a nivel mundial, si bien hay 8 empresas farmacéuticas que se comprometieron a cumplir con todas estas fases y unificar, algo que no ha pasado nunca en la historia de las industrias farmacéuticas, firmaron un acuerdo que van a unificar la información de manera tal de poder generar una vacuna para toda la población, ¿ya? Pero eso es inviable de aquí al 2022, al menos, porque vacunar a todo el mundo requiere demasiado recurso. Entonces, lo que está planificado hasta el momento es personal de salud y poblaciones de riesgo. Poblaciones de riesgo, pacientes que tengan enfermedades que produzcan disminución de la inmunidad también, por ejemplo, pacientes que estén en quimioterapia, que estén con las defensas disminuidas también, ¿sí? Ahora, si esto va a ingresar en el plan de vacunación obligatorio, eso no se va a saber hasta que cada gobierno tome las decisiones correspondientes. Pero yo me imagino que va a ser como una vacuna tipo influenza, donde nos vamos a tener que vacunar todos los años, porque ya se han detectado 2 cepas del virus distintas. Entonces, una mala, por decirlo de alguna forma, un factor de virulencia, una mala característica que tienen los virus es que son capaces de mutar muy fácilmente. Mutar significa que van cambiando sus propiedades muy fácil. Entonces eso hace que las vacunas se tengan que ir modificando todos los años, ¿ya? No es una modificación así grande, que sea una vacuna completamente nueva, pero este virus ya mostró varias mutaciones, entonces yo creo que va a ser algo así como la vacuna de la influenza. Algo que se ha visto y que se ha nombrado harto en este último tiempo también
es el desarrollo acelerado de las vacunas que se ha generado en torno a esta pandemia, ¿ya? Ese desarrollo acelerado se refiere no a que se salten etapas, ¿ya? Que eso es súper importante. Toda la evidencia científica que nosotros podemos obtener de la seguridad y de la eficacia de las vacunas pasa por hacer estas 3 fases que yo les mostraba delante, ¿ya? La etapa preclínica, fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4, ¿ya? En este desarrollo acelerado de las vacunas tenemos las mismas etapas, solo que son más rápidas y pueden hacerse de manera simultánea. Por ejemplo, se pueden hacer estudios en animales y si se ve que dan buenos resultados, entonces se pasa al tiro a una etapa clínica fase 1 corta, de meses, ya de 6 a 9 meses, entre esta fase preclínica y la fase clínica, y fase 2 y fase 3 entre 6 a 9 meses, ya que es lo que se está haciendo ahora con las vacunas para el COVID, ¿ya? A eso se le llama desarrollo acelerado de estas vacunas. Pero como les digo, no se trata de que se salten etapas, ¿ya? Sino que las etapas sean más coordinadas de manera tal de que sean más cortas, ¿ya? Que es algo que se requiere muchísimo hoy en día, no solo por el impacto en salud que tiene esta pandemia, sino que también por el impacto económico y por todas las otras olas que se vienen después de la salud mental, ¿no es cierto? Y lo económico que ya dije que también es súper importante. Hay muchas familias que se entregaba el otro día un reporte, no me acuerdo, creo que era de la OMS, de cuánto iba a aumentar la pobreza a nivel mundial producto de esta pandemia, y si se extiende más tiempo todavía, se hace el escenario aún más complejo. Como les decía antes, igual, de manera muy somera, porque no quiero entrar como muchos detalles en relación a esto, existen varias estrategias para generar vacunas, ¿ya? Estrategias que pueden ser que nos inyecten, por ejemplo, el virus completo, pero que esté inactivado o atenuado, y ese virus, que en este caso sería el SARS-CoV-2, sea capaz de generar anticuerpos y una respuesta inmune que sea de memoria, ¿ya? También están las otras estrategias que son de los virus fraccionados. Virus fraccionado se refiere a que se eligen, por ejemplo, ácidos nucleicos, que es como el material genético del virus, esa hebrita que está en el centro del virus que yo les mostraba en la segunda diapositiva, y se inyecta eso a través de un vector. Entonces eso es capaz también de generar esta proteína S, que es la proteína que nuestro cuerpo reconoce como antigénica, ¿ya? Que genera estos anticuerpos. También podemos, están estas vacunas que son incluidas en vectores de virus, que son otros virus, que es el caso de la vacuna de Oxford, que usa un adenovirus, que ya está ultra requete contra reconocido, pero dentro de ese virus se coloca, ese virus, ese adenovirus tiene la capacidad de generar estas proteínas S para que en nuestro cuerpo se genere esta respuesta inmune, ¿ya? Y también subunidades de proteínas del virus. Todas esas estrategias son las que se conocen hoy en día de las vacunas que nosotros usamos hace muchos años atrás, ¿ya? Aquí no hay mucha innovación en relación a la estrategia para generar la vacuna, porque la idea es probar algo que ya se sabe que es seguro y eficaz para poder disminuir los tiempos, ¿ya? En relación a la clasificación de los efectos adversos que pueden generar las vacunas, están este cuadro que yo lo encontré muy bueno, que pueden ser, por ejemplo, reacciones relacionadas con el contenido de la vacuna, ¿ya? ¿Qué efectos adversos se pueden generar aquí? Dolor, enrojecimiento de la zona, reacciones que pueden estar relacionadas con un defecto de la calidad de la vacuna, ¿ya? O sea, por ejemplo, lo que sucedió con la vacuna contra la polio,
en donde el virus no fue inactivado lo suficiente, entonces el virus que se inyectó en la vacuna generó la enfermedad, no solamente los anticuerpos, sino que la enfermedad también, que esto idealmente es lo que no debería suceder, ¿verdad? Una reacción causada por un error de vacunación, ¿ya? Por una inadecuada manipulación o por una inadecuada administración de la vacuna. Esto es, por ejemplo, que no se tomen los resguardos de desinfectar la zona antes de poner la vacuna, entonces se genera una puerta de entrada para otra infección viral por ahí, o bacteriana. Una reacción relacionada también con la ansiedad asociada a la vacunación, ¿ya? Eso también ocurre muchísimo, ¿ya? Sobre todo en los adolescentes, cuando saben que se van a vacunar y esto les genera, o tienen miedo, por ejemplo, a las jeringas, entonces se desmayan en el momento de que los van a vacunar por ansiedad a que les vayan a colocar una vacuna, ¿ya? Y un evento que sea coincidente con la vacunación, que puede ser fiebre, ¿no es cierto?, causada por una infección que sea, que estaba antes en nuestro cuerpo y que nos tenía las defensas un poco disminuidas, ¿no es cierto?, entonces nos vacunamos y nos enfermamos, ¿ya? Esos son los efectos adversos que están más reportados en general de las vacunas. Ahora, esta vacuna que yo les puse acá, esta es la denominación de la vacuna de Oxford, y quise destacar esta vacuna, no porque tenga predilección por ella, sino que es porque es la que más se conoce, porque los otros países no han dado muchos detalles en relación a los resultados de sus estudios. Miren aquí, el tamaño de la muestra son 1077 personas divididas en distintos grupos, ya en estos que reciben placebos y que reciben la vacuna, ya generaron anticuerpos con una primera dosis, ya les inyectaron la primera dosis de la vacuna y fueron capaces de generar anticuerpos. Cuando le inyectaron una segunda dosis de la vacuna, generaron aún más anticuerpos, ya, y un aumento de una molécula que se llama interferón, que es súper importante que aumente porque eso significa que el sistema inmune está funcionando, ¿ya? Y de los efectos adversos observados fueron dolor leve, sensibilidad, fatiga, dolor de cabeza, fiebre o dolor muscular. Esos fueron los efectos adversos que se observaron mayormente en los pacientes. Entonces, en base a toda la información, si ustedes me preguntan si las vacunas son seguras, sí, las vacunas son seguras y eficaces, siempre y cuando pasen por estas cuatro etapas de desarrollo, que son las fases preclínicas, fase 1, 2, 3 y la 4, ¿ya? Que vayamos en fase 3 yo lo encuentro genial y maravilloso, porque eso significa que ya se ha probado en mucha gente, ha dado buenos resultados, y basta ahora esperar a que liberen más antecedentes acerca de los efectos adversos que se han generado de las otras vacunas, al menos de esta vacuna de Oxford son los que yo les acabo de mostrar. Estas vacunas ya han sido probadas en el Reino Unido, en Brasil, en Chile se va a empezar a probar ahora en agosto. Hay, como yo les decía, ya hay de 3 a 5 convenios con vacunas chinas, dos vacunas chinas, la vacuna de Oxford. Nosotros tenemos un equipo de vigilancia epidemiológica en Chile también, que es experto en vacunas. Antes en Chile se desarrollaban vacunas, pero después, como pasa muchas veces con la ciencia, les quitaron el financiamiento, que ahora se los devolvieron, producto de esta pandemia. Entonces tampoco somos un país que no tengamos, o sea, no tenemos tanta experiencia como otros, como Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos, pero en Chile sí se han fabricado vacunas, ¿ya? Y hay un equipo de expertos que está al mando de estos ensayos, ¿ya? En conjunto con el Ministerio de Ciencia. Entonces, hasta ahora, las vacunas que se han generado son seguras, sí. ¿Cuándo las vamos a tener disponibles así como una vacunación masiva?
yo creo que va a ser 2021, 2022. 2021 para los grupos que yo les comentaba de personal de salud, grupos de riesgo, y ya el 2022 de manera masiva. También hay que, como un comentario anexo, también no hay que pensar que la vacuna es la panacea y que se va a solucionar todo con la vacuna. No, este es un virus que no es estacional, no es como la influenza, no es un virus que aparezca solamente en invierno, sino que es un virus que está durante todo el año. Entonces hay que aprender a convivir de formas distintas también. Todas esas medidas que han sido las más efectivas hasta el momento, que son de aislamiento, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, desinfectar con alcohol, ¿no es cierto? Con otros desinfectantes también cuando llegamos a la casa, los zapatos, la ropa. Hay que aprender a vivir con eso, porque la vacuna, claro.